¿Quieres tener estos gráficos en tu Minecraft sin que tu dispositivo explote? Estás en el lugar correcto. Aquí te enseñaré cómo activarlos y configurarlos correctamente para evitar daños en tu equipo. Para instalar shaders de una manera confiable tenemos dos opciones: comprarlos en la Marketplace o instalarlos gratis en una página que te mostraré a continuación. Si quieres tener estos shaders para siempre y no tener ningún error de compatibilidad, y si tienes el presupuesto suficiente, sí te recomiendo comprarlos, ya que eso te brindará mayor comodidad y habrá menos posibilidad de errores. Aunque instalarlos es súper fácil. Si quieres obtener estos shaders gratis y de manera confiable, sigue estos pasos. Ve a tu buscador y escribe CurseForge Bedrock. Ve a la página que te aparece y aquí nos aparecerá este buscador. Le damos clic y buscamos cualquier shader que nosotros queramos. En este caso voy a buscar Luminous Dreams. Le damos Enter, entramos al shader y aquí nos aparecerá directamente un botón que dice Download. Si le damos clic a este botón, automáticamente se instalará el shader sin tener que mandarnos a ninguna otra página como MCPDL. Al terminar la descarga, deberá aparecer nuestros archivos el shader con el icono de Minecraft. Eso significa que se ha instalado correctamente y será compatible con nuestro Minecraft. Para ejecutarlo, simplemente damos doble clic sobre el archivo y automáticamente se nos abrirá Minecraft. De seguro estás pensando en ir a activar este shader, pero te advierto que es muy peligroso activarlo sin configurarlos, ya que tu computadora puede explotar y tu teléfono se puede derretir. Es en serio, estos gráficos son muy exigentes y tu equipo puede sufrir graves consecuencias. Pero no te preocupes, a continuación te mostraré cómo configurarlos y cómo afectan cada uno de estos ajustes en el juego. Desde el menú principal del juego vamos a ajustes y nos vamos a la sección de video. Este primer botón, modo de gráficos, es el más importante, ya que este nos definirá qué tipo de gráficos manejaremos en general. Si tú tienes disponible la opción de efectos visuales vibrantes, significa que tu dispositivo es compatible, así es que actívala. Al activarla tenemos estas tres opciones. Priorizar el rendimiento significa que te reducirá los gráficos, pero no al mínimo, y no es la manera más óptima de configurarlos. La segunda opción, priorizar los efectos visuales, no te recomiendo para nada que actives esta opción en lo absoluto. Puede ser peligroso para tu equipo, ya que además de que aumenta un poco los gráficos, lo principal es que aumenta los chunks. Eso genera demasiado lag. Como ven, tenemos 24 piezas, que eso es demasiado, por lo cual debes elegir la opción personalizado, ya que con esta tenemos la libertad de manejar cualquier ajuste. Una vez que ya elegiste esta opción, debemos presionar este botón de opciones visuales vibrantes y aquí ya nos aparecerán todas las configuraciones de los Vibrant Visuals. Este primer botón que dice ajustar gama nos permite modificar el brillo dentro del juego. Ten mucho cuidado al manejar este, ya que si lo disminuimos mucho el juego se verá súper oscuro, y en cambio si lo aumentamos el juego se verá demasiado iluminado. Así es que te recomiendo que no te alejes mucho del 100% para tener una buena experiencia visual. La siguiente opción, calidad de las sombras, esta te recomiendo que la tengas en media, o si quieres tener el mayor rendimiento, desactívala, ya que esta en lo personal no veo un cambio significativo. Si quieres tener un mejor rendimiento, bájala al mínimo. La siguiente opción, nubes. Si tú quieres tener las nubes, te recomiendo que la dejes en media, ya que si la aumentas, simplemente lo único que hace es aumentar la distancia de visión de las nubes. Pero si quieres tener un buen rendimiento, te recomiendo que la desactives, ya que esta opción generalmente, aunque sea en media, sí genera algo de lag. La siguiente opción, calidad de la niebla volumétrica, es la que nos permite cambiarnos el color de la atmósfera, y entre más alta la tengamos, más denso se va a ver el ambiente. Esta opción sí produce algo de lag, por lo cual si quieres tener el mayor rendimiento, desactívala. Pero si quieres disfrutar de unos buenos gráficos, déjala en baja, máximo media, para que no se vea muy saturado tu juego y también que vaya a un buen rendimiento. La siguiente opción, reflejos, esa sí te aumenta considerablemente el juego. Si quieres tener el mayor rendimiento, déjala desactivada. Pero si tienes un buen dispositivo, te recomiendo que la tengas entre baja y media, ya que si lo aumentas más, a veces los reflejos llegan a distorsionarse mucho y eso se ve bastante extraño y surrealista. Yo te recomendaría dejarla en baja. La siguiente opción, del brillo, nos modifica ligeramente el brillo, a diferencia de la primera opción que habíamos visto, que sí te altera drásticamente. Si es que si tienes un shader que es muy iluminado, te recomiendo que la dejes el brillo al 0. En cambio, si es un shader oscuro o si vas a explorar las cuevas, déjala al máximo. El siguiente botón, modo de mejora de calidad de imagen, nos muestra dos opciones. TAAU nos brinda una calidad más nítida, con bordes más marcados, y bilineal trae unos gráficos más sencillos y menos exigentes, por lo cual si tú tienes un dispositivo potente, déjalo en la primera opción, y si quieres tener el mayor rendimiento, déjalo en bilineal. La siguiente opción, resolución, esta es muy importante, ya que si la dejas en automática, los gráficos se optimizarán y tendrás un mejor rendimiento. Pero si tienes un dispositivo potente, déjalo en nativa, pero nunca lo configuras en ninguna de estas opciones, ya que estas te reducen significativamente la calidad, haciendo que sea muy borroso el juego. La siguiente opción, distancia de renderizado, es muy importante, ya
ya que esta determina la distancia que vamos a ver en el juego, por lo cual si la tenemos muy alta, el juego va a ir más lagueado. Si tú quieres tener el mayor rendimiento, redúcela al mínimo que sea posible, pero si tienes un dispositivo potente y quieres tener una buena distancia, te recomiendo que lo dejes entre 12 y 14 piezas, a menos que de plano tengas una nave espacial, pues sí, déjalo en 16. Los siguientes ajustes son los más importantes, ya que son los interruptores principales de las configuraciones anteriores, y sin estos no funcionarán. Simplemente debemos seguir bajando hasta encontrar lo siguiente. Si tú juegas en teléfono, esta opción debes desactivarla, ya que como bien sabemos, la vibración de la cámara es muy molesta y puede producir lag a la hora de recibir algún mensaje o cualquier otra cosa de ese tipo. Además de a la hora de destruir bloques, que estos vibren es demasiado molesto, además que obviamente produce lag. Si es que esta siempre tenla desactivada. La siguiente opción, hojas sofisticadas. Si quieres tener el mayor rendimiento, desactívalas, pero si tienes un dispositivo muy potente y no vas a jugar por un tiempo prolongado, actívalas, ya que esta sí cambia considerablemente los gráficos, haciendo que las hojas se vean más realistas, y también con estos shaders produce animaciones totalmente diferentes. La siguiente opción, burbujas sofisticadas. Esta sí también te recomiendo desactivarla, ya que es una animación que producen las burbujas en el agua, la cual puede producir lag, y como no siempre la tenemos presente, te recomiendo que mejor la desactives para tener un mayor rendimiento. La siguiente opción, renderizar nubes. Este es muy importante, ya que este es el interruptor principal de las nubes. Significa que si lo tienes desactivado, las nubes no se verán en lo absoluto, por más que las aumentes en la primera configuración. Si quieres tener mayor rendimiento, desactívalas, pero si quieres ver las nubes, simplemente actívalas. Por fin ha llegado el momento que todos hemos estado esperando: activar el shader. Si quieres aplicarlo en un mundo que ya tienes, simplemente ve al botón editar de este mundo, luego a packs de recursos. Si tú compraste tu shader en el marketplace, deberás dar en marketplace pass, y si lo adquiriste gratis, vea de tu propiedad. En este caso voy a activar este shader que adquirí gratis en la página de CurseForge, que es Dark Fantasy. Simplemente le damos aquí al botón activar, y ya con esto ya estaría listo nuestro shader aquí en la sección activo. Eso significa que ya podemos dar a jugar, y al entrar vemos que nos cambia la animación poniendo un letrero de Minecraft with Dark Fantasy, y al entrar ya tendríamos el mundo listo con el shader. Si no sabes por cuál shader decidirte, mira este video donde pongo en comparación dos de los más grandes shaders que tenemos actualmente, y suscríbete porque en próximos videos veremos más shaders que ni siquiera conoces.